Frente a frente. En ese sentido, el día de ayer, junto con Luis, nos acercamos al Tribunal Supremo Electoral y presentamos un escrito. El escrito es muy amplio, un escrito de alrededor de 11 páginas, pero finalizamos el escrito con 3 enunciados. El primero realmente señala o le pide a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que se rechace la inscripción del actual presidente de la República por ser esta constitucional. Por supuesto que en el escrito se detalla por qué esta reelección es inconstitucional, los artículos que se están violando ante ello. El segundo punto es que si esta inscripción ya se ha realizado y no lo sabemos, pues que también sea anulada, ¿no? ¿Tú crees que ya se haya dado? Todo puede pasar. Creo que ha quedado claro en los últimos meses cómo ha funcionado la política en nuestro país, que todo puede pasar. Pero bueno, finalmente, el tercer punto, también le exigimos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo a quienes han adelantado criterio, que se abstengan de la deliberación de esta inscripción de esta candidatura. Ese escrito representa una defensa muy completa de la Constitución, que tiene 3 partes por las cuales se explica que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional sí tienen el poder de tomar su propia decisión de no inscribir una candidatura que es inconstitucional. Probablemente esta campaña en los últimos 30 años de la joven democracia que hemos tenido sea quizás la campaña más sucia, la campaña en donde haya más desinformación. Y gran parte de esta desinformación es hacerle convencer a la ciudadanía que esta reelección presidencial es válida porque el pueblo así lo quiere, a raíz de meramente percepción. No hay nada tácito con el que podamos asegurar esa aseveración y otros elementos más. Pero la Constitución es clara. La reelección de la presidencia está prohibida al menos en 6 artículos de la Constitución. Si se permite que este intento de violar la Constitución en la forma más violenta que puede existir, que es la reelección presidencial, porque esta no es la única constitución la que ha dicho esto. Todas las constituciones anteriores de El Salvador, de que El Salvador fue un estado independiente, excepto por una, que lo permitió, allá por 1864. Y lo que hizo Martínez fue otra cosa. Pero la única que lo permitió explícitamente fue allá por los 1864 más o menos. Mañana me inscribiré también como candidato a diputado por la Libertad. Pero me habías dicho que no antes. No, siempre las últimas 2 o 3 ocasiones que estuve acá, siempre dije, sí, está grabado, Moisés. Okay. Pero sí, tengo el gusto de poder liderar la lista de candidatos a diputados de Nuestro Tiempo en la Libertad y siendo muy enfático, lo que estamos haciendo desde Nuestro Tiempo es ofrecer a la ciudadanía una opción de futuro. Estamos a poco más de 3 meses y unos cuantos días para el día de la elección y todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser la forma de auditar el voto en el exterior, sobre todo el voto electrónico, el voto virtual que la gente va a poder realizar desde su casa durante un periodo de un mes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos el día de las elecciones hay observación electoral, hay vigilancia electoral y cuando eso sucede los partidos pueden fiscalizar las actas que ahí se llenan, que constatan los votos que emitió la ciudadanía ese día. ¿Cómo va a funcionar esto con actas digitales, con el voto electrónico? No lo sabemos. A pura propaganda se ha creado percepción y un montón de gente cree conocer la situación salvadoreña y no la conoce. Yo he estado en constante contacto con la realidad salvadoreña y a niveles que te diría que ni el 90% de las personas conoce cómo funciona verdaderamente, cómo han funcionado varios gobiernos, cómo han funcionado fiscalías, porque yo he defendido a El Salvador en los 4 arbitrajes internacionales que el Estado salvadoreño ha sido demandado ante un tribunal internacional ahí en Washington. Yo he tenido el privilegio de liderar la defensa en 3 de esos casos y yo no voy a andar negociando con las pandillas, nunca, mucho menos pactar y mucho menos pactar un pacto que sea ilegal, ilegítimo. Y en realidad, por definición, cualquier pacto con las pandillas es ilegítimo porque las pandillas ya están catalogadas como un grupo terrorista. O sea, no puede. Pero el gobierno actual sí lo ha hecho. El gobierno actual sí ha pactado con las pandillas. Hagamos un escenario. Pasan las elecciones. Usted llega a la presidencia de la República. El próximo 1 de junio toma el poder. Ese mismo día o el siguiente, ¿eliminaría el régimen de excepción?
Si está todavía, es vigente. una decisión que vamos a tener que tomar si está todavía vigente. O sea, nosotros no vamos a desperdiciar el tiempo entre la elección y el 1 de junio. Tenemos primero que ver qué justificación existe ahora para mantenerlo. En este momento, más allá de liberales, conservadores, progresistas, lo que necesitamos son demócratas. No va a haber democracia si no hay demócratas defendiendo lo que en este momento está sufriendo nuestro país. Y en la papeleta del próximo año, cuando la gente vaya a votar, esta no es una elección entre la izquierda y la derecha. Hay que elegir personas valientes que defiendan la Constitución. ¿Cómo es posible que el ministro de Economía actual, que tiene una inflación de 140% en este momento, se le ocurra ser candidato? Entonces, parecía una especie medio absurdo, porque si tú eres el responsable de la economía, de clave, y la economía te ha hecho un desastre con 5 o 6 tipos de cambio, imagínense, por dólar, la gente sale corriendo con el salario a cambiarlo por dólares para poder tener y reducir el impacto de una inflación de esos niveles, que para nosotros es desconocida, obviamente. Lo que Milei propone para un sector de la población es demasiado abrupto el cambio, demasiado grande e inmediato el cambio. Venir a decir que vas a desaparecer ministerios tiene que asustar a una burocracia enorme que es la que existe en Argentina, pero no solo eso, también para mucha gente algunas de esas medidas exageradamente violentas, si tú quieres, hace que la gente tenga cierto temor a irse por ese barco. ¿Hasta dónde podrá cambiar Massa y resolver o enfrentar la solución a una economía tan complicada que uno dice, ¿cómo es posible una Argentina con tantos recursos, con tantas posibilidades, que esté en una situación como esta? Y por lo menos todo el mundo dice, es culpa de Cristina y de su marido que estamos en esta situación. No hay dólares. Esos son los titulares de algunos medios allá en Argentina, y mencionan que con los resultados podrían haber menos disponibilidad de esta moneda. Es que el problema es que la gente, cuando le dan el dinero en la moneda nacional, sale corriendo a cambiarlo a dólares. Porque puede ganar un poco teniéndolo una semana, un mes. Exacto, porque puede sostener un poco su capacidad de compra. El problema es que eso hace que la demanda de dólares se eleve, por consiguiente se eleve el precio, por consiguiente la inflación, por consiguiente la moneda nacional cada vez vale menos. Por eso hay distintos tipos de cambio. ¿Hay algún pronóstico? Yo creo que en la segunda vuelta, creo que Massa va a ganar. A triunfar. Sí, el actual porque ministro creo de que la Economía. población, como me decían, Argentina en este momento está más conservadora y no ha comprado... ¿Más conservador o tiene miedo? Por eso, tiene miedo a cambios exagerados que le han propuesto otros, porque está acostumbrada, repito, a un Estado benefactor. Esta semana, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, encabeza una delegación que está visitando nuestro país. Está en Guatemala en este momento. Tengo entendido que llega mañana aquí a El Salvador. ¿Por qué este momento? ¿Qué cree que es lo que está abordando tanto en Guatemala como aquí? Yo creo que porque se están dando fenómenos políticos prácticamente en buena parte de América Central, de Latinoamérica, perdón. Tenemos elecciones ya en 3 países de inmediato, me refiero a Guatemala, Ecuador, estamos en Argentina, Venezuela va al proceso electoral, sí, va al proceso de las primarias de la oposición se están dando, y ahí está Corina encabezándolo, Corina Machado. Creo que es un momento interesante donde la administración Biden tiene un proceso internacional complicado, y creo que va a buscar la administración Biden relaciones con toda una América Latina, insisto, que está cambiando, modelos más de izquierda, con dificultades, como el caso serio de Nicaragua, el nuestro mismo,
las dificultades financieras de El Salvador siguen siendo complicadas, sí. Y creo que el tema del Fondo Monetario saldrá, posiblemente, me atrevería a decirlo, porque para El Salvador, perdóneme, para la administración del presidente Bukele eso es clave. Vamos a ver qué sucede con el presidente. ¿Usted cree que se va a inscribir? No tengo ninguna duda. Ok. Lo que quiero es que el tribunal cumpla con la ley y que para inscribirse, señor Bukele cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley y en la sentencia de la sala que favoreció para que él sea candidato. Los anteriores invitados dijeron que no era una sentencia, sino que era una autointerpretación. Como sea, pero es de obligatorio cumplimiento para el tribunal. No lo puede dejar de cumplir. Esa es la realidad jurídica. Recuérdese que una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad jurídica. Son cosas muy diferentes muchas veces y en este caso es una de ellas. Frente a frente.